Y vamos pues a orar por todo eso y también por la palabra de Dios para que Dios ministre nuestras vidas. Hoy día tenemos un tema un poco delicado y es el tema sobre sanando de los abusos, ¿ya? Y yo sé que de pronto algunas partes sean un poquito fuertes, más sin embargo es preciso y es necesario el poder tratarlo como iglesia en Cristo, ¿verdad? Como iglesia y como familia en Cristo que somos. Así que vamos a orar para ponernos en las manos del Señor. Amado Dios, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque a ti te place el tenernos aquí. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Y Padre, ayúdanos ahora a poder concentrarnos en tu palabra, Señor, que tu palabra sea la que comience a tratar con nuestras vidas, mostrarnos, Señor, aquellas cosas que tal vez tengamos que corregir o tenemos que dejar, y seas tú, Señor, obrando en nuestras vidas de una forma muy, muy especial. Padre, te damos gracias por aquellos hermanos que están regresando, Señor, como el caso de nuestra hermana Elvia. Gracias, Señor, por su vida y que tú la has cuidado allá. Y también, Señor, oramos por aquellos que van a salir de viaje o ya salieron de viaje, Señor, como es el caso de los hermanos Muro, de la familia Silva, de la familia Salmerón y por ahí alguien más. Te rogamos por ellos, Señor, que tú los bendigas y que tú los lleves con bien y los traigas con bien, Padre. Rogamos por aquellos que estén enfermos, Señor, también, o que estén pasando alguna necesidad física, Señor, como el caso de nuestra hermana Olivia, que tú la ayudes a que se recupere pronto, Señor, y de pronto hay alguien más también que no ha podido venir el día de hoy. Rogamos que tú obres en sus vidas, que por medio, Señor, de la tecnología tal vez nos puedan escuchar y que tú los bendigas, Señor, ahí donde se encuentren. Gracias, Señor. Una vez más, abre nuestro entendimiento a tu palabra, dirígenos, Señor, y nos ponemos a merced tuya, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo esto. Amén. Amén. Muy bien, entonces, como lo venía diciendo, hoy día vamos a tratar el tema sanando de los abusos. Ahora, cuando hablamos la palabra abuso, es una palabra que abarca muchas cosas, ¿ya? No solamente lo que uno inmediatamente le viene a la mente, sino vamos a precisamente el día de hoy verlo. Pero antes que nada, yo quisiera que vayamos a la palabra de Dios, porque a lo mejor, casi seguro que muchos de los que están aquí en algún momento de su vida han pasado algún tipo de abuso. Algunos ya lo han superado, otros están en ese proceso, o usted conoce a alguien que está siendo abusado o que ha sido abusado, o tal vez también quienes están escuchando, ¿no? Por el Facebook Live, tal vez alguien pueda identificarse y decir, esto pasó conmigo. Por eso vamos a ver la palabra de Dios, qué nos dice al respecto. Y para ello les invito a Hebreos, en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículos 15 al 16, dice lo siguiente. Hebreos 4, versículos 15 al 16. Fíjese usted en detalle qué nos dice la palabra de Dios. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Okay. Dice la palabra de Dios, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo, es el sumo sacerdote, es el sacerdote por excelencia, ¿verdad? ¿Qué hacía un sacerdote? El sacerdote hacía como un puente, vamos a decir, entre la gente, ¿verdad? Y lo que Dios les daba a entender en aquel entonces al pueblo, ¿no? Era el mensajero, era el que de alguna manera tenía que ver por los negocios de Dios, ¿no? Y cuando pensamos sacerdote hoy día, pues algo similar a lo que se trata digamos, en nuestro medio de hoy en día.
Pero este sumo sacerdote, hermanos, no es un sacerdote cualquiera, sino que es el sumo, es el máximo, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Es decir, por medio de Él, nosotros podemos entender que podemos llegar acercándonos a Dios confiadamente. Y algo que decía nuestro hermano Ricky hace un ratito de la corona de espinas, ¿verdad? El Señor pasó dolor. El Señor pasó necesidad. ¿Se acuerdan de las tentaciones en el desierto? Tal vez no de la forma que usted ha pasado o ha vivido ciertas necesidades, como ahora vamos a ver los abusos, pero sí sabe lo que es esa agonía, sí sabe lo que es ese sufrimiento y puede de esa manera compadecerse y puede tratar, porque dice, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, es decir, semejante a lo que usted está viviendo o ha vivido. La diferencia es que, pero sin pecado. Entonces, cuando uno entiende esta figura, cuando uno entiende este cuadro, hermanos, uno tranquilamente puede acercarse a Dios, porque dice, bueno, nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, su único Hijo a quien el Padre envió, sabe mi dolor, conoce lo que yo he pasado, lo que he vivido, y con esa confianza me puedo acercar a Él. Lo vamos a poner en términos más prácticos. Cuando usted sabe de una situación que está pasando, ¿no es cierto que uno se identifica con la persona que ha pasado algo similar? ¿Verdad? Entonces, a veces, a mí me ha pasado, ¿no? Por ejemplo, una señora una vez me dijo, ¿no? Usted no sabe lo que es tener una niña porque usted no tiene niñas, ¿no es cierto? Y yo, me quedé así, y bueno, Dios al tiempo me dio una niña, ¿no? Bueno, pero por ahí no va el tema, sino que muchas veces la gente se va hacia cómo puede identificarse con la otra persona. ¿Ok? Por ejemplo, si alguien es de un pueblo cercano o del mismo pueblo, se identifica con esa persona, ¿sí o no? Porque van a hablar de los mismos temas, del lugar que vieron, de las comidas que tuvieron aquellas veces, van a hablar de las fiestas de ese pueblo y se identifican con esas personas. Más fácilmente puedes echarle plática, ¿sí o no?, que una persona que tiene otro trasfondo. Igual también, vamos a suponer una madre sola, muchas veces fácilmente se puede identificar también con una madre que ha pasado por situaciones muy similares. O la pérdida de un ser querido. Muchas personas que han perdido a un ser querido y alguien cercano que está más fresco en esa situación puede identificarse fácilmente con esa persona. ¿No es cierto? No es que le da derechos, sino que simplemente fácilmente puede entender lo que esa persona está viviendo o está pasando. Algo maravilloso, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Dios, ¿no?, la Trinidad en sí, lo que conlleva, es que antiguamente los griegos y otras creencias, ¿verdad?, de grupos de personas, creían en un Dios que venía con un mazo y estaba ahí detrás y se equivocaba, les pegaba, ¿no es cierto?, y les daba. Creían en el Dios tal, por ejemplo, los mayas, los incas, los aztecas, ¿no?, pensaban que tenían que hacer sacrificios para que su Dios los bendiga. Y se ha descubierto que inclusive sacrificaban muchas veces a niños o a sus propios hijos. Imagínense dónde llegaba la mente de las personas. Entonces, por ejemplo, había un cataclismo o había un problema muy grande en la tierra, sequía y todo. Entonces decía, de repente los dioses están molestos con nosotros. Entonces vamos a tener que hacer algo para que su enojo baje y para que otra vez bendiga nuestra tierra, ¿no? Y tal es así que había muchas cosas y cuando uno pues lee esas literaturas se da cuenta que esa era la manera de pensar. ¿Ya? Entonces la gente vivía siempre la gente ha tenido un Dios, siempre, ¿ya? Siempre la gente ha tenido un Dios a través de toda la historia, ¿ok? Pero muchas veces bajo un Dios que en la primera que haga le va a caer encima, o
caminando con cuidado porque sabe que Dios es así, o un Dios que aterrador, ¿no es cierto? Pero lo lindo de nuestro Dios, hermanos, a quien nosotros veneramos, servimos, amamos, es que es un Dios de amor. Él mismo dice, Dios es amor, ¿no? Y Dios, cantamos de su amor y expresamos nuestro amor a Él, pero qué bueno saber que Dios mismo dice en su palabra, Jesucristo se hizo hombre. Y al caminar en esta tierra y al experimentar el trabajo, el cansancio, el sueño y todo lo demás, puede identificarse con nosotros. Y cuando leemos las Escrituras y estudiamos más a profundidad, por ejemplo, en las tentaciones, uno puede decir, eso me pasó a mí, o eso similar fue. O cuando vemos, por ejemplo, de ese sufrimiento en la cruz, de ser rechazado, de ser maltratado. Yo no creo que hay personas aquí, a lo mejor alguien ha sido maltratado de una manera tal vez muy fuerte, pero no creo que igual, la verdad. Entonces a veces las personas dicen, pastor, usted no sabe lo que yo he vivido. Yo he sido maltratada, es una mujer violentada, usted no sabe mi situación. Tal vez no lo sé. Como aquella señora que me dijo de la niña, como le decía, no, es que usted no tiene una niña, me dijo aquella vez. Tal vez no lo sé, pero Dios sí sabe. Y Él puede tratar con esa situación que tú estás pasando, porque Él también sufrió rechazo, también fue maltratado, repudiado, ignorado, de una manera tremenda. Así que ese es el sacerdote al cual nosotros servimos, nuestro Señor Jesucristo. Y si es así, entonces el 16 nos dice a nosotros, bueno, si ya entendiste esa parte, acerquémonos pues, ¿cómo? Confiadamente. No es ese Dios que viene y si hacemos algo inmediatamente nos cae, o ¿por qué hiciste eso? Y está constantemente recordándonos, sino que dice, acércate, ¿cómo? Confiadamente. ¿A dónde? Al trono de la gracia. El trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto es tremendo, hermano. Esto es verdaderamente tremendo. ¿Por qué empezamos así este mensaje? Porque muchas personas que han sido abusadas, lo primero que sienten es miedo, vergüenza. ¿Ok? Muchas personas que han sido abusadas, lo primero que sienten es miedo, vergüenza. Cuando no debería de ser así. Porque precisamente ellas o ellos han sido abusados. O sea, el que debería sentir vergüenza es el abusador, ¿no es cierto? Pero estas personas sienten esa mentira que el enemigo crea, y es miedo y vergüenza. Entonces no buscan esa ayuda, no ven la manera de hablar, no, porque saben o creen que de alguna manera están sucias o están mal. Pero hoy día vamos a descubrir que el Señor nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, que Jesucristo dio su vida por ti, que Él te ama tanto que no tienes que hacer nada, como hablábamos de estos dioses antiguos que la gente creía, ¿no? Mitológicos y todo eso. No tienes que prender 4, 5, 7 velas, no. Solamente acércate confiadamente al trono de la gracia. Y la gracia no cuesta nada. Solamente hay que creer, hay que confiar en Él. Y podemos alcanzar esa misericordia. Muy bien, entonces con esta introducción vamos a tener el primer punto. Dice, para que tenga lugar la curación del abuso debemos reconocer los varios tipos de abusos que existen.
Y vamos a ver que hay abuso físico. El abuso físico es, por ejemplo, los manotazos, los golpes, ¿verdad? Los empujones, las sacudidas. No le dicen nada, pastor, nada más la sacudí un poco. No. ¿Verdad? Eso es un abuso. Y el abuso se da pues de esa manera, inclusive a los niños, hermanos. Es un tema, que me ha tocado ver muchas cosas y seguramente ustedes también. Ay, hermanos. A una persona adulta tratando con un niño de 4 años y ahí tenerlo y jugar, probando sus fuerzas con un niño, eso, hermanos. Y no hay nadie que lo defienda al niño. Eso es abuso. Una vez allá en Texas me tocó ver no sé si era el papá, creo que era el papá, pero estábamos en un parque de agua y el papá se había ido a una orilla y estaba ahí yo creo que era su papá, no sé, pero era un hombre bien fuerte, ¿no? Y a su hijo lo tenía así en el agua y lo entraba en el agua así. No sé si era su forma hay gente que tiene ciertas creencias, ¿no? Que lo va a hacer más hombrecito, más fuerte, pero lo tenía así en el agua y luego lo sacaba y el niño, papá, ya no, lo sentía. Y yo me quedaba sorprendido, yo me fijé y ya me estaba para acercar y agarró sus cosas y se fue. Ya no los pude, no sé, no los hallé. Pero decía, o de repente le está enseñando a hacer algo, ¿no? A bucear a la fuerza, ¿cómo será? Hermanos, el abuso se da siempre al más débil. Y la palabra de Dios nos dice que mejor sería ponerse una rueda de molino y lanzarse. Porque Dios defiende a los niños. Él dijo, dejar a los niños venir a mí, no se lo impidáis porque de los tales es el reino de los cielos. Y ese abuso físico, hermanos, daña, porque crea en los niños o en las personas que sean abusadas, puede ser también desde luego una mujer, puede ser también ya un hombre mayor, también a veces hemos visto abusos de todo tipo, crea impotencia de no poder hacer nada y sentir que alguien más fuerte viene y puede hacer y pasar por encima y hacer lo que quiera con uno y mostrarle yo soy más fuerte que tú y humillarlo de esa manera. Y hay personas que han sido humilladas por sus primos, que han sido humilladas por sus tíos muchas veces. En nuestra comunidad se ve mucho eso. Y ahí quisiera agregarle, tenemos que tener mucho cuidado los padres, porque a veces papá no está, pero ahí está el primo mayor o está y comienzan a probar sus fuerzas. Los jovencitos cuando tienen cierta edad quieren probar sus fuerzas y siempre se agarran con los más chiquitos. Y hay que tener cuidado en ese sentido. Entonces hay abuso físico, hay abuso sexual. El abuso sexual, bueno, las estadísticas son tremendas. Y muchas veces se ven a temprana edad. Y muchas veces se ve también entre familiares, que es la parte más fuerte. Y escuchamos de situaciones y hablando con ciertas personas, vemos que señoritas, jovencitas, que ya son grandes, pero que no tienen pavor, temor a salir con un hombre. ¿Y por qué? Porque de niñas han sido violadas o manoseadas a cambio de una comida, a cambio de un juego, a cambio de algo. Eso es abuso. Y ese abuso, hermanos, existe en nuestra comunidad como terriblemente. Y ese abuso se está dando ahorita, ¿saben dónde? En la frontera. Con personas que
están en tierra ajena con personas que tienen que comer, con personas que tienen que buscar favores y se da el abuso. Yo me hablaba con una señora de El Salvador, si no me equivoco. Y todo el trayecto y todas las cosas que tienen que pasar. Y ese abuso se da aquí también. En muchos lugares, el abusar de los pequeños, el abusar, dejando de lado a los pequeños, también a la pareja. Hermanos, cuando hay una relación de pareja, ambas personas tienen que estar de acuerdo si van a estar juntos. De lo contrario es abuso sexual. De lo contrario es forzamiento. ¿A que a poco? Sí. Tiene que haber un mutuo consentimiento. Vamos a estar juntos. No usar la fuerza, no usar la violencia. Y muchas veces hay personas que son abusadas de esta manera y han creído en el transcurso del tiempo que ya pues ese será mi destino. Ya pues, ¿qué voy a hacer? ¿A quién le voy a hablar? ¿A quién le voy a decir? Entonces comienzan a resignarse. Porque aquellas personas que abusan comienzan a chantajear y le dicen, oye, mira, si tú dices algo, ya sabes. Y eso se da en nuestra sociedad. Existe el abuso mental. Eso también pasa mucho en nuestra sociedad, en los trabajos. Que eres tú que sí. Y entonces se produce lo que se llama un cargamontón, que comienzan entre todos y el otro tiene que mostrar que no es así, que es puro error, y entonces comienza a haber una manipulación a esa persona. Y comienzan a darle los adjetivos, los apodos, y ya lo bautizaron con esos apodos, ya lo bautizaron con esos adjetivos, y con esos adjetivos lo van a tener cargando hasta sabe cuándo. Entonces un abuso mental, comienza a trabajar tu mente, lo que se ha llamado el bullying, ¿no? El famoso bullying. Muy bien, seguimos. Está el abuso emocional, el trabajar con las emociones de las personas, el amenazar con las emociones, y algunas de esas cosas van de la mano con los demás. Pero comenzamos a trabajar esa parte emocional de esa persona, donde es más sensible. Y también otra vez se trabaja el tema del chantaje. Entonces, por ejemplo, a una madre se le trabaja con lo de los hijos o de los nietos, y se comienza a trabajar esa persona emocionalmente. Y eso también, hermanos, a mucha gente al final ya no saben qué creer. Tanto ha sido manipulada, tanto ha sido chantajeada, tanto le han dicho esto va a ser, y al final no es. Y eso empieza desde niños a veces, hermanos, también. Por eso también, qué importante es tener cuidado con las promesas que hacemos, o lo que le decimos a nuestros hijos. Porque cuando no se cumplen las cosas, ellos también, hay un desbalance en ellos. Hay un desbalance en ellos, emocional. Está también lo que es el abuso financiero. Y bueno, como les digo, hoy este tema podría ir mucho más, pero hoy día hemos empezado el miércoles con algunas cosas, hoy día seguimos y el miércoles que venga, su servidor no va a estar, pero los hermanos encargados van a repasar estos puntos. El financiero, hermanos, es cuando la cartera manda, o la chequera manda, o la cuenta.
Si tú no haces esto, vas a ver, te voy a quitar esto. Y pues, ¿quién quiere perder, no? A veces en los trabajos se ve esto, en las casas se ve esto, y entonces comienza a haber también un tema ahí financiero, en lo cual se crea hasta cierta dependencia. Y ahí también hay que tener mucho, mucho cuidado. Y el espiritual, y este también es triste cuando los líderes, lamentablemente, manipulan a la gente. ¿No es cierto? Ya hace poco se han escuchado muchas noticias, pero es triste cuando esto ocurre. De manera, hermanos, que todos estos abusos se dan en nuestra sociedad y a lo mejor algunos de ustedes han pasado por esto o conocen personas que han pasado por esto. Y cuando las personas han sido abusadas, hermanos, pero tantas veces y tantas veces que hasta les es difícil levantar cabeza. Y emocionalmente están pero tan adoloridas, hermanos, que finalmente se abandonan. Y dicen, bueno, mi vida es un martirio, mi vida es lo peor. Así que pues, ya, ¿qué me da? Voy a dedicarme a aquellas cosas que ella sabe o él sabe que no le convienen, pero dice, ¿ya qué me da? Y entonces se comienza a meter en un mundo oscuro. Se abandona a sí misma. ¿Y saben por qué? Porque todavía no conoce del amor de Cristo. Pero cuando usted conoce del amor de Cristo, entonces usted sabe dónde extender su mano. Como con Pedro, cuando Pedro se está hundiendo, ¿verdad? Señor, salva, extiende su mano. Y el Señor extiende su mano para sacarlo de ahí. Y a veces dejan marcas, a veces uno dice, bueno, voy a tratar de seguir mi vida de manera normal, voy a tratar de seguir como yo sé, pero todavía están esos fantasmas en algunos casos también, y puede pasar con algunos hermanos en la fe ya creyentes. Están aquellos fantasmas que de alguna manera u otra sálense a relucir en los momentos que uno de repente está débil. Y eso también no deja que uno pueda fluir en su amor y en su trato con los demás de una manera natural, porque se trata de cohibir de hacer ciertas cosas. Por ejemplo, yo conocí a una hermana que, creyente, ¿no? Casada ya mayor, pero que no quería ir a un lugar. Yo no sé qué habría pasado en ese lugar, pero nada más pasar por ahí le causaba cierta ansiedad. ¿Me explico? En el Señor, hermanos, y en el Señor y en el tiempo del Señor, las cosas se tienen que ir superando. ¿Ok? El Señor tiene que ayudarnos a poder entender, y en el tiempo de Dios, superar aquellos lugares que uno piensa y místicos que uno dice, no, ahí no, por esto, o aquellas personas que uno dice, nunca más quiero ver a esa persona, nunca más. Pero ¿qué tal si Dios algún día te dice, ¿sabes qué? Tienes que hablar con esa persona. Perdona a esa persona. En el tiempo de Dios, no en el nuestro. Porque la palabra de Dios, hermanos, dice que en Jesucristo, en el Señor, hay libertad. Hay libertad. De manera que no hay motivo para sentirse oprimido.
si no vivamos en esa libertad. Bien, hemos visto entonces los diferentes tipos de abuso que pueden existir y como les decía, algunos van combinados también, lo que es el físico con el sexual, lo que es el mental. Muchas veces algunos experimentan todo junto, pero ahí están los abusos que se dan regularmente en nuestra sociedad. ¿Qué tenemos que hacer? Cuando ha ocurrido un abuso, aquí hay algunos consejos para pensar, y esto es la solución. Primero que nada tenemos que buscar ayuda. Primero que nada, cuando usted sabe que ha sido abusada o conoce a alguien que está abusado, aconséjele, busca ayuda, no te quedes con eso, busca la ayuda que se requiere para este tema. El enemigo es muy sutil y pone todo tipo de ideas que ya tú no tienes perdón de Dios. Como le dije, el que ha sido abusado muchas veces se siente culpable, se siente sucio, cuando no debería ser así. Pero comienza a pensar, mira lo que pasó, mira lo que hiciste, mira todo esto, y comienza, y hermanos, mejor ahí nomás lo dejamos en cuanto a ejemplos, pero he conocido personas, y usted tal vez, que han pasado por cosas fuertes, y sienten esa culpabilidad, y se sienten sucios, se sienten que no merecen, que no hay nada, y entonces en su agonía, en su dolor quieren estar, o algunos van más allá inclusive, ¿no? Cuando no debería ser así. No te hagas daño, no te hagas daño, busca ayuda. Te han insultado, te han golpeado en el hogar, porque muchas de las cosas se dan dentro del hogar. Han abusado de ti. Busca ayuda, pero busca en el lugar correcto. ¿Saben por qué les digo esto, hermanos? Porque hablando con varias personas, yo me doy cuenta cuando hay una situación de parejas y ya se separan, ¿no es cierto? Las parejas. Entonces el hombre viene con sus amigos, le cuenta, mira que me separé. La mujer va con sus amigas y le dice, mira que esto pasó. Los amigos se vuelven los más cercanos consejeros, ¿no es cierto? Y a la hora de la hora son expertos en la materia. No, que mira que hace esto, no, que mira lo otro, mira que tengo una prima, te voy a presentar, y mira que tengo esto, y goza la vida, disfruta, haz esto, haz lo otro. Y a la hora de la hora, pues sí, pero y parece bien aparentemente, y suena muy bien, pero a la hora de la hora te das cuenta que tú mismo te estás poco a poco hundiendo más. Por eso hay que saber dónde ir y dónde escuchar consejo. Y el mejor consejo está en la palabra de Dios. Amén, hermanos. No esté escuchando otros consejos de la televisión o cosas así, porque a veces, hermanos, aunque suenan muy buenos, no siempre son buenos. Hay camino que al hombre le parece correcto, le parece bien, pero su final es camino de muerte. Entonces, no todo lo que brilla allá afuera es oro, no todo. Busca ayuda. Habla con una hermana que tiene experiencia. A veces las damas es bueno buscar una hermana mayor en la fe. Habla con un hermano, habla con una pareja, habla con un siervo que te va a ayudar. ¿Ya? Vas a un psicólogo, está bien, no tengo nada en contra de los psicólogos, pero asegúrate qué es lo que él cree. ¿Ok? ¿Dónde está en su fe? ¿Dónde está en su fe aquella persona? Pero busca la ayuda necesaria, no te quedes así. Que Dios usa a las personas también para ayudar. Recuérdense, en la palabra de Dios está Timoteo, se reportaba a Pablo, ¿verdad? Y así vemos a Elías, Eliseo, ¿verdad? Y vemos diferentes personas que se reportan unos a los otros. Y que comparten lo que está pasando en sus vidas. Y es bueno tener a alguien al cual tú puedes confiarle ciertas cosas, pero busques ayuda.
Muchos jóvenes están así ahorita en este tiempo. No saben a quién voltear. Bueno, para eso están los papás. Pero busquen la ayuda que corresponde. No nos cohibamos, no nos quedemos ahí, porque a lo mejor tienes que hacer cambios en el momento antes de que las cosas empeoren. Pero una vez que buscas ayuda, hermano, hermana, o amigo, amiga, lo que tenemos que hacer es seguir recibiendo un seguimiento. Recibir un seguimiento, un discipulado, lo que se llama. No nada más te quedes con la primera impresión de aquella sesión o de aquella plática, sino ten la humildad y ten la perseverancia para seguir. ¿Cuántas personas no se les ha hablado del Evangelio? ¿Cuántas personas no han venido? No voy a faltar, voy a venir siempre. ¿Cuántas personas empiezan bien y todos estamos contentos porque pensamos que van a seguir y en la primera se les pasa algo, ¡bum!, se van para otro lado? ¿Sí o no? Tantas personas con las que uno trata a veces. Y claro, uno como hijos de Dios tenemos que ser pacientes, esperar. Dios tendrá su tiempo para estas personas, hay que esperar. Pero eso es lo que vemos el día a día. Entonces tenemos que seguir nutriéndonos, tenemos que seguir en las cosas de Dios. De ahí que cuando la gente se acerca a Dios por primera vez, hermanos, uno es un gozo, pero el enemigo no descansa y el enemigo va a querer ponerle dudas, va a querer ponerle tropiezos, va a querer ponerle otras personas, va a querer interrumpir todos los domingos posibles que puedan haber. Y si no es una cosa, será otra cosa, y si no es esto, será lo otro, pero va a haber todo tipo de interrupciones, créanme. Y uno dice, no, es que tengo, sí tienes algunas veces, pero algunas veces no tienes que hacerlo. Entonces se interrumpe, lo que ya empezó, se interrumpe. Y una vez que se interrumpe, uno puede volver a lo mismo. De ahí la importancia de que es seguir, continuar. Si recibiste ayuda, te hablaron la palabra de Dios, muy bien, sigue con tu discipulado, sigue aprendiendo más, no te desanimes, pero sigue buscando esa ayuda para sanar ciertas cosas que hay que sanar, perseverando en el Señor. Algo más que podemos decir acá también es busca una familia en Cristo. ¿Ok? Y para eso está la iglesia, la familia en Cristo. Para que de alguna manera, tal vez no todos van a dar un consejo, pero sí todos pueden orar por ti. Y qué bueno es compartir, estoy pasando esta situación, esta necesidad, pueden orar por mí y podemos orar por ti. Podemos acompañarnos en ciertas áreas de nuestra vida que necesiten, podemos ayudarnos. Hermanos, es preciso, es bueno eso. La familia en Cristo. Porque si no encontramos una familia en Cristo, vamos a encontrar otra familia en otro lado. Pero no siempre las familias en otros lados son las mejores. Y me voy a atrever a decir esto, inclusive nuestra propia familia de sangre, a veces, si es que todavía no conocen del Señor, y tengo que decirlo con cuidado, a veces no nos van a ayudar en el problema que estamos viviendo, sino que inclusive podrían ofrecernos otras cosas que no es lo que necesitamos en este momento. La familia en Cristo, hermanos. Entonces, busquemos ayuda, recibamos ese discipulado, ese seguimiento y una familia en Cristo. Y una vez, hermanos, que uno comienza a recibir palabra de Dios, hermanos, la palabra de Dios no vuelve vacía. ¿Ok? Lo que usted está aprendiendo, el hecho que usted está viniendo y el hecho que, aun cuando uno ya trató un tema y es el mismo tema de acá un año, créanme que la palabra de Dios tiene efecto y no vuelve vacía. No vuelve vacía. Y cuando comenzamos a alimentarnos de la palabra de Dios, Dios te va a dar a ti ciertas herramientas también y te va a capacitar a tal modo de que ahora no nada más vas a ser tú recibiendo esa ayuda, pero también tú puedes dar a aquellas personas que lo necesitan. ¿Ok? Ahora, uno tal vez puede decir, pero no me siento preparado todavía para hacer eso. Yo recién estoy en un proceso de aprendizaje, estoy recién en un proceso. Hermano, siempre ya una vez que uno ha aceptado a Jesucristo, una vez que uno se ha acercado a Él, Dios te puede usar ahí donde estás.
¿ok? Dios te puede usar ahí donde estás. Puedes compartir a alguien, puedes invitar a alguien, puedes animar a alguien, puedes orar por alguien. Dios te puede usar ahí donde estás. No te quedes de brazos cortos. Extiende tus brazos para los que necesitan. Dios quiere usarte. Y cuando puedas, empieza ayudando a otros. Es tu turno. Es tu turno. Finalmente, recuerda que dice en 2 de Corintios 5:17. A ver, vamos a leer 2 de Corintios 5:17. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Ok? Ahora, es interesante este concepto porque es verdad. Borrar a veces algunos recuerdos, hermanos, no es fácil, ¿sí o no? Borrar algunas palabras o algunas escenas de nuestra memoria no es fácil. Pero lo que sentimos o pensamos de eso, sí Dios puede tratar. Voy a poner un ejemplo. Una señora me comentaba una vez que había sido violentada y había pasado una situación, ¿no?, con un ser querido. Con un ser querido de su familia, pero sin consentimiento de ella, debo decir, cuando era pequeña. Esa imagen, hermanos, ¿cómo borrarla? O sea, es algo terrible. Pero en vez de sentir ese resentimiento y esa cólera, esa bronca hacia esa persona, el Señor puede cambiar eso y transformarlo en, sé que suena un poco fuera de lugar porque uno diría, pero esa persona debería pagar, ¿no? Misericordia hacia esa persona y que esa persona pueda alcanzar también el favor de Dios, la gracia de Dios. ¿Sí? Porque tú ya Dios trató contigo. Pero esa persona, si sigue así, sabe qué pasará con ella o con él. Entonces, tal vez no podamos borrarlo todo, pero sí ya no siento esa cólera, ese enojo que me está a mí causando daño en realidad, sino que se lo he puesto en las manos de Cristo. Señor, yo no puedo lidiar con esto, se me hace mucho pensarlo nada más me está haciendo daño, ya no sé qué hacer. Así que te lo voy a entregar. Y cuando usted se lo entrega al Señor, ya usted no tiene por qué estarse cargando con lo que pasó. Para algunos tal vez sea de momento, para otros sea un proceso, pero eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que usted esté cargando con eso que le está haciendo daño. Porque dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Sí, pasó eso que me pegó, que me dijo estas cosas. Sí, pasó eso. Pero ¿cómo va a pasar esto? ¿Y quién le va a hacer? Bueno, Dios se encargará. Pero esto y aquello, ya no más peros. Dios se encargará. ¿Crees en Dios? Pone sus manos. Y adelante con lo que tienes por delante. Y con tus hijos y con los que vengan más adelante. Porque en Dios todo eso se corta. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, pongámoslo en el Señor, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Borrón y cuenta nueva. Es como que usted le da la vuelta la página y empezamos nuevamente. Pero también
es necesario recordar que Dios es nuestra fortaleza. Dios es nuestra fortaleza. Amén, hermanos. Dios es nuestra fortaleza, no en sus fuerzas, como muchas veces se dice. Tenemos un enemigo, ¿verdad? El enemigo, el diablo, Satanás, como lo digan. Y a veces ocurre, y lo he hablado con varias personas, que el día de la boda de su hija, dice alguien, no puedo estar ahí. ¿Por qué? Porque de un momento a otro le recuerda algo. Le recuerda algo que le pasó en su juventud o en su niñez. Estuvo muy bien, pero un momento a otro le vino ese pensamiento, es que no puedo estar ahí. O esto, no puedo estar ahí. ¿Quién se encarga de maquinar y poder manipular información y es el mentiroso por excelencia? El enemigo. ¿No es cierto? Y comienza a poner ciertos temores, ciertas cosas y no puedo. Así como alguien le dice, no tienes que nada más saltar para ahí. No puedo. Y es la única opción para salvarse, pero la persona, no puedo. Y mientras diga no puedo, será no puedo. ¿Sí o no? Pero cuando tú pones en práctica lo que dice la palabra de Dios en Filipenses 4:13, ¿no es cierto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú no puedes, pero Cristo sí puede. Y si tú estás en Cristo, sí se puede. ¿Sí me explico, hermanos? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si yo tengo que hacer algo por mis hijos y tengo que hacer cosas que no pensaba hacerla, pero lo tengo que hacer por mi Dios primero y por lo que sigue de mi vida, lo voy a hacer en fe en Jesucristo. No voy a dejar que estos traumas, que estas ideas del pasado me detengan de respirar y hacer mi vida normal. ¿Sí me explico? Y hablo con hermanos que ya están en la fe y ya tienen años y sin embargo, no, ahí no. ¿Por qué, mi hermana? No, es que esa parte no. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y tenemos que confiar que Dios se hará cargo de nuestros hijos, que Dios se hará cargo de nuestro matrimonio, que Dios se hará cargo de todo lo que tenemos por delante. Tenemos que confiar. Es una de las cosas más difíciles que le toca al ser humano, confiar. Confiar en Dios en todo sentido. En tus finanzas, en tu matrimonio, en tus hijos. Dios va a cuidar, pero hay que orar, que Dios toque sus vidas y confiar en Dios, ponerlos en las manos de Dios. Y pidámosle a Dios que Él sea nuestra fortaleza. Me encanta el Salmo 46 cuando dice, ¿no? El salmista, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio, ¿dónde? ¿Cuándo? En las tribulaciones. Y luego léalo si gusta, todo el Salmo 46 es hermoso. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro auxilio. ¿En dónde? En medio de la tribulación. En medio de la tribulación. Y el cristiano va a pasar tribulación. Porque así es como su fe se va afinando más. Pero Dios es tu amparo, tu fortaleza. O como diría el Salmo 91, ¿no? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y hermanos, eso es lo que Dios nos llama a hacer.
A veces nos vamos a sentir débiles, desanimados, desganados, sin ganas de venir a la iglesia, sin ganas de abrir la Biblia, sin ganas de orar tal vez inclusive. Pero en ese momento tenemos que recordar, no voy a escuchar estas mentiras, voy a escuchar lo que Dios tiene, porque Dios es mi fortaleza. Dios me va a dar las fuerzas. Dios me va a ayudar. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Pero saben, hermanos, y lo tengo que decir, lamentablemente a veces uno no piensa en Dios inmediatamente cuando hay el problema. Uno piensa en una serie de soluciones. Pero Dios nos dice, Él es nuestra fortaleza. La persona que ha sido abusada o ha pasado por esto, o usted conoce, tiene que entender que en Cristo Dios cambia, restaura y Él es el que nos va a ayudar a sobrellevar la situación que hayamos vivido o hayamos pasado. ¿Qué pasa cuando una persona ha sido múltiplemente abusada? Y hay personas así. No una vez, varias veces. Varias veces. Vamos a hablar ya que se trató el tema sexual. Abusada por varias personas. Y la persona dice, yo no sé por qué a mí me pasó esto. Yo no sé qué hice para merecer esto. Yo no sé, ¿qué hice yo para que me pasara todo esto en mi vida? Si yo era una niña inocente, yo quería jugar nada más, yo entré a ese cuarto, yo no tenía nada que hacer ahí, pero me dijeron que había una pelota, quería agarrar esa pelota, y entonces pasó esto, y luego otra cosa, y otra, ya yo no. Y ya yo me abandoné a todo este mundo. ¿Por qué? Primero que se dice, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Yo confié en este hombre, pero luego me salió este hombre malo y luego vino este otro y este. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Si yo solamente quiero tener una familia feliz, quiero tener un hogar feliz, ¿por qué a mí? ¿Dios está en contra mío? ¿Qué pasa con mi vida? ¿Por qué mis hijos no quieren estar conmigo? Yo les he dado todo lo mejor de mi vida, les he brindado lo mejor que he podido y ellos encima se burlan, se mofan, dicen todo de su mamá, dicen, ¿qué he hecho yo para merecer eso? Y cuando esta señora o esta persona dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué? Yo también quisiera saber por qué. Y no, hay cosas que no sabemos más allá. La maldad del mundo es tal, hermanos, que alcanza sus brazos malos a diferentes lugares. Pero lo bueno es que no tenemos que quedarnos ahí. Esa es la pregunta típica que se hace a la gente. ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué? Porque el ser humano mismo lo ha creado, hermanos. Pero no quiere decir que Dios no te ame. No quiere decir que Dios no se interese por ti.
Y donde te haya alcanzado, o donde te esté alcanzando es porque precisamente te ama y te quiere sacar de esa situación. Hay muchas cosas que como servidor también hay cosas que yo no entiendo. Yo quisiera darle a la gente mayores respuestas y decirle, mira, esto fue por esto y esto fue por esto. Te hubieras portado bien, no hubiera pasado esto, hubieras hecho esto. Pero la verdad es que somos humanos. Pero una vez más, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Y cuando usted se acerca a Dios y cuando Dios comienza a tratar, Dios comienza a lavar todas aquellas cosas y purificar su vida, lo que haya sido, lo que usted haya pasado en su niñez, en su juventud, todas aquellas cosas Dios lo comienza a sanar, lo comienza a purificar. Cuando usted cree en Él, cuando usted toma lo que hemos dicho hoy, que es su fortaleza, usted se agarra de esos principios y ahí nadie la saca, nadie lo saca. Pero usted tiene que creer. Y lo que sí le puedo decir a esas personas, con toda seguridad, bueno, primero que Dios te va a sustentar y Dios te va a sacar eso, Dios te va a usar. Es lo que decíamos en el siguiente punto, ¿no? Empieza ayudando a otros. Dios tiene planes para tu vida. Y Dios restaura. No lo entendemos a veces en su plenitud, ya lo he dicho, no lo entendemos, pero lo creemos por fe. Si todo hermanos lo pudiéramos tener así, paso por paso, como hoy en día se acostumbra, ¿no? Todo bien delineado y todo lo demás, hermanos. Hay gente que dice, bueno, pero yo no creo en la Biblia no sé si será, hay muchos libros, si sabe, digo, por fe. ¿Tú crees? Bien puedes. Tenemos que creer en el Señor, tenemos que confiar en Él. Y en ese momento, hermanos, algo que me encantaba, muchos de mis hermanos de otras iglesias, cuando servían en el Perú, de iglesias que alababan a Dios con ese fervor y ese deseo, y no que nosotros no lo hacíamos, pero hay gente que se dedica a alabar a Dios, alaba a Dios aún en medio del dolor, y usted va a ver cómo Dios sana. ¿Ok? Alaba a Dios en medio del proceso de sanidad. Yo podría decir 1000 pasos, pero la realidad de todo es que el Señor lo hace, si quiere de un solo, si quiere un proceso, pero Dios lo hace. Pero alaba a Dios, alaba a Dios. Dice la palabra de Dios, Jeremías 17:14, sáname, oh Señor, y seré sanado, sálvame y seré salvado, porque tú eres mi alabanza. Entonces nosotros tenemos la opción de quedarnos en el hoyo del dolor o alabar a Dios y decirle, Señor, sana, Señor, salva, voy a creer en ti, voy a creer en tu restauración. ¿Cómo? No lo sé, pero voy a creer en ti, voy a creer en ti, voy a confiar en ti. Ayúdame, Dios Santo, ayúdame. Y corre con los brazos abiertos a ese trono de gracia. Corre ese trono de gracia. Recuérdate, usted que escucha. Tal vez uno no lo puede entender, alguien aquí en esta tierra no puede entender el dolor o la situación que usted ha vivido, pero Dios sí lo entiende, como hemos leído en Hebreos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesucristo, maltratado, injuriado, corona de espinas, como el cantábamos, escupido, abofeteado, una cruz, sangrando. Algunos piensan que fue por el tema del
la respiración más que nada, no poder respirar bien, morir ahí, falta de oxígeno, por los clavos, ¿sabe? Muchas cosas. Pero es un sufrimiento muy doloroso, muy fuerte. ¿Sabes por qué lo hizo? Porque te ama a ti. Y Él sí entiende lo que es el dolor humano. Él sí entiende lo que es el dolor de ser rechazado aún por los suyos. Cuando uno dice, a mí nadie me entiende, Dios sí te entiende. Dios sí te entiende.